Cada día que pasa sin que pongas a trabajar tu dinero, te estás haciendo más pobre. Así de sencillo. Puede sonar drástico, pero esa es la realidad en la que vivimos hoy en día. Y todo tiene que ver con un fenómeno económico que todos conocemos, pero al que muchos no le damos suficiente importancia. La inflación. En este video, te voy a explicar cómo la inflación impacta directamente en tu bolsillo, y por qué invertir es la única forma de protegerte. No importa en qué país vivas, o en qué moneda manejes tu dinero, esta realidad aplica para todos. Así que quédate hasta el final, porque lo que está en juego es tu futuro financiero. El impacto invisible de la inflación. Empecemos por entender qué es la inflación y cómo afecta a tu bolsillo. La inflación es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Suena enredado, ¿verdad? No lo es. Lo importante que debes entender es que, cuando los precios suben, pero tu dinero no lo hace al mismo ritmo, este vale menos. Esto significa que puedes comprar menos cosas, o acceder a menos servicios con la misma cantidad de dinero. Eso es lo que se conoce como pérdida de poder adquisitivo. Imagínate que tienes $100. Hoy con esos $100, puedes comprar un montón de cosas. Pero dentro de 5 años, debido a la inflación, lo que puedas comprar con esos $100 será mucho menos. Lo que antes te costaba $100, puede costarte $120 o $150 en el futuro. Y aquí está el problema. Si no haces nada para proteger tu dinero, con el tiempo, irás perdiendo poder adquisitivo, aunque no gastes nada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 2010, el precio promedio de una taza de café en Estados Unidos era de $2. Hoy, esa misma taza puede costar al menos $4 o $5 en muchas ciudades. La inflación ha más que duplicado el precio en poco más de una década. Y aunque este ejemplo es en dólares, esta realidad no cambia, sin importar dónde estés, o la moneda que uses. Tanto si vives en México y usas pesos, como si estás en Europa y manejas euros. La inflación tiene el mismo efecto. Cada año que pasa, el dinero que tienes guardado, sin invertir, pierde valor. ¿Por qué no basta con ahorrar? Mucha gente piensa que simplemente ahorrar dinero en una cuenta bancaria es suficiente para proteger su futuro. Pero aquí está el problema. Cuando solo ahorras, estás dejando que la inflación erosione el valor de tu dinero. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que ofrecen los bancos, usualmente, son extremadamente bajas. Mucho más bajas que la inflación. Te lo explico con otro ejemplo. Supongamos que ahorras $1000 en una cuenta de ahorros. El banco te ofrece un 1% de interés anual, lo cual significa que, después de un año, tendrás $1010. Pero si durante ese mismo año la inflación es del 5%, los productos y servicios que comprabas con esos $1000, ahora te costarán $1050. Aunque ves que tu dinero ha crecido un poco en números absolutos, en términos reales, has perdido poder adquisitivo. Esto significa que, aunque tu cuenta bancaria muestra que tienes más dinero, en realidad puedes comprar menos cosas con ese dinero que hace un año. El aumento en los precios está ocurriendo más rápido que el crecimiento de tu dinero. No quiere decir que ahorrar esté mal. Ahorrar es importante para emergencias o para metas a corto plazo, pero si tu objetivo es mantener o aumentar el valor de tu dinero a largo plazo, solo ahorrar no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la solución para no perder poder adquisitivo? Invertir. Cuando inviertes, tu objetivo es que tu dinero crezca a un ritmo más rápido, o al menos igual que la inflación. Es decir, quieres que tus inversiones generen una rentabilidad que te permita compensar ese aumento en los precios. De lo contrario, como lo mencionamos antes, estarás perdiendo dinero en términos reales, aunque tu dinero en el banco suba un poco. Vamos a poner otro ejemplo práctico.
Imagina que tienes $20,000 y decides invertirlos, obteniendo una rentabilidad promedio del 8% anual. Al cabo de 5 años, tu inversión habrá crecido a aproximadamente $29,386. Ahora, si la inflación durante ese periodo fue del 3% anual, tus $29,386 seguirán teniendo más valor en términos reales que tus $20,000 originales. De esta manera no solo protegiste tu dinero, sino que lo hiciste crecer. Lo más importante que debes recordar es que no necesitas grandes cantidades de dinero, ni ser un experto para empezar a invertir. Hoy en día, hay muchas formas simples y accesibles de comenzar a invertir, incluso con pequeñas cantidades. Ahora que entiendes la importancia de invertir, te explicaré algunas formas fáciles y seguras para empezar. Renta fija. La renta fija es una forma de inversión con bajos riesgos, que brinda mayor seguridad y estabilidad. La forma de inversión en renta fija más conocida son los depósitos a término, o las cuentas de ahorro con alta remuneración. En este caso, le estás entregando tu dinero a una entidad, y ellos te pagan un interés por ese dinero, ya sea de manera regular, o al final del periodo pactado. La renta fija es más segura, porque sabes de antemano cuánto vas a ganar, y en cuánto tiempo, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan menos riesgo. Aunque la renta fija no te dará los altos rendimientos que podrías obtener con las acciones o fondos de inversión, es una buena manera de proteger tu dinero frente a la inflación, especialmente si no te gusta correr riesgos. Por ejemplo, si inviertes $5,000 en renta fija, y te ofrecen un 3% anual, al final del año habrás ganado $150. Puede que no sea una ganancia espectacular, pero sigue siendo mejor que dejar el dinero quieto en el banco, donde los intereses son casi inexistentes. Fondos de inversión. Uno de los métodos más sencillos para invertir es a través de los fondos de inversión. Un fondo de inversión es como una cesta, en la que muchas personas ponen su dinero, y un grupo de expertos se encarga de invertir ese dinero en diferentes activos. ¿Por qué es tan buena idea invertir en un fondo de inversión? Porque al hacerlo, diversificas tu inversión. Esto significa que tu dinero no está puesto en un solo lugar, sino en varios lugares al mismo tiempo. Si una inversión no va bien, las otras pueden compensarlo, reduciendo así el riesgo de perder dinero. Un tipo de fondo muy conocido es el que sigue índices de mercado como el S&P 500 en Estados Unidos. Este índice incluye a las 500 empresas más grandes del país, como Apple, Microsoft o Amazon. Históricamente el S&P 500 ha dado un rendimiento promedio del 7% al 10% anual. Invertir en bienes raíces. Los bienes raíces son una forma más tangible de inversión. Al comprar una propiedad, no solo tienes la oportunidad de que el valor de la propiedad suba con el tiempo, sino que también puedes generar ingresos pasivos si decides alquilarla. Aunque invertir en bienes raíces requiere más capital inicial que otras formas de inversión, sigue siendo una opción sólida a largo plazo, especialmente si estás buscando una inversión que te ofrezca ingresos estables y una apreciación del valor con el tiempo. Fondos de bajo riesgo. Si eres alguien que realmente no quiere arriesgar nada de tu dinero, los fondos de bajo riesgo pueden ser una opción ideal. Estos fondos invierten en activos muy seguros, como la deuda gubernamental o grandes empresas estables, lo que te da una pequeña pero constante ganancia sin mucho riesgo. Estos fondos no ofrecen grandes rendimientos, pero al menos te protegen del efecto corrosivo de la inflación, haciendo que tu dinero no pierda valor con el tiempo. Es una opción ideal para aquellos que prefieren la seguridad por encima del crecimiento rápido. Estos son solo algunos ejemplos de inversión. Te recomiendo que investigues opciones en tu país, que se adapten a tus necesidades y metas financieras. Recuerda que existen muchas más alternativas, y lo importante es encontrar la que mejor se ajuste a tu situación y planes futuros. Es importante mencionar algo clave. Todas las inversiones implican cierto nivel de riesgo.
No existen inversiones sin riesgo, y esto es algo que debes tener siempre presente. Algunas inversiones tienen más riesgo que otras, pero todas implican alguna posibilidad de perder dinero. Por eso es fundamental que, antes de invertir, te tomes el tiempo para investigar y estudiar bien las opciones disponibles. Un aspecto fundamental que debes tener en mente es que invertir requiere una visión a largo plazo. No se trata de ganar dinero rápido, sino de proteger y hacer crecer tu patrimonio de manera sostenida. Es posible que en el corto plazo, algunas inversiones no generen grandes rendimientos, o incluso pierdan valor temporalmente. Los mercados pueden ser volátiles y tener altibajos. Lo importante es no entrar en pánico, y recordar que las inversiones a largo plazo, históricamente, tienden a dar rendimientos positivos. En resumen, si no inviertes, estás dejando que la inflación erosione el valor de tu dinero, día tras día. Ahorrar no es suficiente para mantener tu poder adquisitivo, especialmente a largo plazo. Lo más importante es que empieces lo antes posible. No necesitas grandes cantidades de dinero, ni ser un experto para comenzar a invertir. Con pequeñas inversiones, puedes empezar a construir un futuro financiero más seguro y protegerte contra la inflación. Recuerda, el mejor momento para empezar a invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Deja un comentario si te gustaría saber más sobre alguna de estas opciones, y asegúrate de suscribirte para no perderte más contenido clave sobre cómo hacer crecer tu dinero.